obedezcan, porque no podemos decir que le amamos si no le obedecemos. Todo va ligado a la obediencia. Entonces ellos le adoraron, pero algunos dudaban, y eso siempre está allí. El factor duda siempre está ahí y viene de nuestra carne, no proviene del Espíritu. El Espíritu se conecta con la fe, y nuestra carne siempre nos lleva a dudar, siempre nos lleva a... Ay, ya estaban ahí ellos, habían obedecido, estaban en el monte correcto, estaban adorando, pero había todavía ahí un pequeño ápice de duda. ¿Y cómo el Señor aclara nuestras dudas? Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es suficiente para que nuestras dudas se aclaren, nuestras dudas en cuanto a la palabra. Si el Señor nos dice algo en su palabra y hay una duda en nosotros, debemos de acudir a esto. El Señor tiene toda la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene toda la autoridad, fíjate, desde la creación, desde Génesis, desde que el Señor creó todas las cosas, estaba presente el Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice Colosenses, y sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Él habló y dijo, y fue la luz. Dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿A qué le podemos nosotros comparar con eso? No hay nada comparable. Su palabra tiene toda la autoridad. Dijo, sea la luz, sean los mares, sean los peces, sean los animales, y Él creó todo con una sola palabra. Y esa es la autoridad que tiene nuestro Dios. Por esto debemos de descansar, y por eso debemos de hacer a un lado las dudas que están en nuestra mente. Porque si el Señor con su palabra hizo toda la tierra, y Él dice algo viene en obedecer y confiar. Y fíjate lo que dice el Señor después: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y fíjate cómo está todo el contexto de obediencia, de adoración, este contexto de la autoridad de Jesús que disipa todas las dudas. Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa palabra discípulo es muy interesante, porque este llamado es para todos los que ya han creído en Jesús. Este llamado no se lo está dando el Señor a los gentiles que no conocían a Dios, o a los fariseos que ellos ya tenían sus prosélitos. Este llamado es para todos aquellos quienes hemos creído. No solamente para el pastor, para el anciano, para el diácono, para el de la alabanza. Este es un llamado para todos los discípulos. Nadie estamos excluidos ahí. No hay tal cosa como un cristiano de banca, o que digan, ¿sabes qué? No, si a mí no me dicen que haga nada, yo no hago nada. Si a mí no me la dan de líder, yo ni me presento. No, eso no funciona así. Estamos llamados a ser discípulos, lo veíamos, y es lo que el Señor dice. Esto, por supuesto, si hemos obedecido, esto, por supuesto, si estamos adorándole en espíritu y en verdad. Dice, hagan discípulos a todas las naciones. Este llamado es sin distinción. Podemos ir con libertad a predicar el Evangelio. Así es como se hacen discípulos, predicando el Evangelio de Jesucristo, predicando lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así es como se hacen discípulos. Y una vez que hemos presentado la cruz de Cristo, no otra cosa. No es, mire comadre, su marido es bien borracho, mujeriego y jugador. Venga a la iglesia y va a ver cómo el Señor se lo va a cambiar. Y ahí va la comadre en búsqueda del cambio de su marido. Pero ¿sabe algo? Alcohólicos Anónimos también puede cambiar a las personas. Pero aquí estamos hablando de una nueva naturaleza, la cruz de Cristo. Si presentamos la cruz de Cristo, estamos presentando el Evangelio como debe ser. Cristo murió para perdón de nuestros pecados, Cristo se levantó de los muertos y Cristo volverá. ¿Cuántos dicen amén? Es el Evangelio. Hagan discípulos de Jesucristo a todas las naciones sin distinción, bautizándolos, eso es lo que nos tiene aquí reunidos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es identificación. Eso es el bautismo. Quiero aclarar, y sé que ya lo enseñaron en la clase, pero quiero nuevamente reenfatizarlo, y es: el bautismo no es ningún rito que produzca algo. O sea, lo único que va a producir ahorita es que se van a mojar. Pues yo también me voy a meter. Pero no tiene en sí mismo ningún poder místico, ningún poder espiritual. Lo único que es una representación de lo que ya ocurrió en nuestro interior. Estamos entrando al agua, o están quienes se van a bautizar entrando al agua, se están llenando todos de agua y están saliendo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos muestra eso? Lo que nos muestra es que nosotros morimos al pecado. No van a morir al pecado ahorita, ya murieron al pecado. Aquellos quienes han creído ya murieron al pecado, y después van a levantarse demostrando esta obra de resurrección espiritual que el Señor ha hecho en nuestro interior. Así que esto responde a la pregunta: ¿quién se puede bautizar? Todo aquel quien ha creído.
Quien ha creído se va a bautizar. Y lo voy a leer nuevamente. Dice, vayan, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿A quiénes? A los discípulos. Los discípulos de Cristo se bautizan. Ese es el primer mandamiento de obediencia. Llegamos a Cristo por la obediencia a la fe, y lo primero con lo que nos encontramos cuando ya creímos es con esta ordenanza del Señor de bautizarnos. Si alguien dice, es que no estoy listo, bueno, está bien, no has creído entonces. O sea, no hay tal cosa como alguien quien ha creído en Jesús, está en la nueva vida, ve el primer mandamiento que el Señor le da, o primera ordenanza, y es bautízate, y dice, no estoy listo. Entonces, no estás obedeciendo, o simplemente no has nacido de nuevo. ¿Qué pasa? Nada, hay que esperar a que pues, esta persona se arrepienta, ¿no? Es simple. Y así es nuestra vida, de ir dando pasos de obediencia a Dios, pasos de obediencia a Dios, y obedeciendo podemos conocer más a Dios, como ocurre ahora, estamos viendo con los discípulos. Piensa en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Saulo en ese tiempo, iba de camino a Damasco a perseguir cristianos, a matarlos, traía cartas para matarlos y todo. Se encuentra con el Señor, una luz le resplandece en los ojos, cae al suelo, no sabemos si del caballo, del Ferrari, de la moto, de lo que haya sido, pero cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué fue lo primero que respondió Saulo? Dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El habernos encontrado con la luz del Señor nos lleva automáticamente a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? No es, a ver, Señor, ¿por qué me tiras a esta hora? Señor, ¿por qué esto? No, nosotros no andamos cuestionando la palabra, más bien nosotros obedecemos a la palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le responde a Saulo y le dice, ve a esta calle, allí te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Esa es nuestra vida, una vida de obediencia. Así que este bautismo en el nombre del Padre, dice por supuesto, y nos dice cómo ahí Mateo 28, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí es en donde de alguna manera inicia nuestra vida de discipulado. Es una vida de enseñanza acerca de estas cosas que el Señor nos ha mandado. Y viene una promesa. La obediencia del Señor siempre viene con una promesa. No debería, ¿verdad? Sería suficiente con que el Señor diga, haz esto y lo hacemos. Pero es maravilloso que Él nos da una promesa. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice, así será, así va a ser. Juntamos con, den un aplauso al Señor. No estamos solos. Juntamos con la maravillosa promesa de aquel quien hizo todos los cielos, la tierra, por el poder de su palabra, y dice, yo voy a estar con ustedes. ¿Qué mejor aseguranza quieres? ¿Quién quiere Social Security number si no lo tiene? Si tienes la seguridad de que el Señor está contigo mientras que estás obedeciendo al Señor. Y que el Señor esté con nosotros funciona únicamente, es válido únicamente mientras que nosotros estamos obedeciendo, siendo discípulos. Y esto que vamos a hacer ahora es simplemente una muestra de obediencia al Señor. Queremos ver la bendición de Dios, queremos que el Señor esté con nosotros, obedezcamos a Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros hacemos de aquí hasta que Él vuelva. Dicen, así que me voy a invitar a los que van a bautizarse, si pueden pasar, y vamos aquí al frente y vamos a orar por ellos antes de pasar por allá. Y no sé si Johnny anda por ahí para que si puede tocar algo, a ver si puedes tocar algo mientras que nosotros... Ah, ya lo guardaron, ¿verdad? No, ahorita lo o el piano. Piano. Vamos a orar. Extiendan sus manos hacia acá, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por estos jovencitos. ¿Cuántos años tienen? 17, 22, somos casi de la misma edad. 22, pero tocando la guitarra, ¿verdad? Damos gracias a Dios por las vidas de ellos, y qué bueno que desde su temprana edad están obedeciendo al Señor, que así sea su vida de aquí hasta que el Señor los llame o vuelva, que los encuentre obedeciendo. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por estos jovencitos, gracias, Señor, porque han tomado esta decisión de seguirte a ti, y siguiéndote a ti y en tu palabra se han encontrado con esta ordenanza que tú nos das de bautizarnos, de testificar ante los demás lo que ha ocurrido en su interior. Que este día, Señor, sea inolvidable para ellos, esta fecha para ellos sea el día en el cual ellos hicieron público lo que ocurrió en su interior. Te pedimos que bendigas a sus padres, a sus familias, para que puedan, Señor, guiarlos también y apoyarlos en este paso y en este camino de discipulado que dura toda la vida hasta que tú vuelvas. Muchas gracias, Señor, por sus vidas.
Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos para allá.